Así es que revean bien cómo señalan y a quién, porque son los primeros a los que la vida y la política, con su sabiduría, les da la vuelta y les cierra la boca. Años de cárcel. Tras un año de la desaparición forzada de Ismael, Nehemías, Josué y Steven a manos de los militares, sus familias hoy reciben aires de justicia. Este 22 de diciembre, el juez Giovanni Suárez declaró culpables a los 16 militares en el caso de las Malvinas. A 11 de ellos les impuso la pena máxima de 34 años y 8 meses de privación de libertad por la desaparición forzada de los cuatro. El caso de las Malvinas, ya con su sentencia que se da en primera instancia contra 11 y también con los otros restantes, por todos son cerca de 17 militares sancionados, más fuertes de los primeros 11 que he nombrado, cerca de 34 años. Deja ver una responsabilidad política que hasta el día de hoy el gobierno del señor Daniel Noboa intenta surfear, pues para ellos nada ha pasado, ya están los culpables tras la reja y estarían condenados. Sin embargo, nadie está hablando, y mucho menos ellos, de que aquí también existe responsabilidad de los altos mandos, tanto de los ministros Lofredo como el señor también encargado de la que es la seguridad interna, como lo es el señor Reinberg. Por esto y más, aquí traigo esta nota. Deja tu like, comparte video, sobre YouTube, síguenos en las redes. Somos Radio Face y pasemos a ver el video. 24 años de cárcel. Tras un año de la desaparición forzada de Ismael, Nehemías, Josué y Steven a manos de los militares, sus familias hoy reciben aires de justicia. Este 22 de diciembre, el juez Giovanni Suárez declaró culpables a los 16 militares en el caso de las Malvinas. A 11 de ellos les impuso la pena máxima de 34 años y 8 meses de privación de libertad por la desaparición forzada de los 4 menores de las Malvinas que fueron llevados a Taura sin sustento legal, torturados por los uniformados y supuestamente dejados en abandono en una carretera, previo a ser encontrados calcinados y mutilados. Este es un caso en el que se manipuló evidencia, se ofrecieron versiones contradictorias, se señaló de forma completamente falsa a los menores de haber estado delinquiendo y se acomodó el discurso para mentir en las versiones. Los 5 militares que fueron cooperadores eficaces con la fiscalía deberán cumplir una condena de 30 meses de cárcel y el fallo ordena pagar 800 salarios básicos unificados, equivalentes a $376,000, la identificación del puente donde habrían aislado a los adolescentes, la implementación de procesos de capacitación en derechos humanos dentro de la institución militar y la publicación de disculpas públicas en un medio de prensa escrita. La Fuerza Aérea Ecuatoriana y los sentenciados deberán difundir un extracto de la sentencia dirigida a los familiares de las víctimas. El comunicado deberá titularse Rectificación y verdad, inocencia de las víctimas del caso Malvinas y establecer de forma expresa que los jóvenes no eran delincuentes sino víctimas de desaparición forzada, aclarando que las afirmaciones previas carecían de sustento jurídico. En esta misma sentencia se ratificó el estado de inocencia del teniente coronel Juan Francisco Iglesias y se ordenó levantar todas las medidas cautelares que pesaban en su contra. Él había estado procesado como cómplice. Del silencio del gobierno, de las calumnias hacia los menores y hasta amenazas a una jueza, nadie se va a olvidar. Pero el Ministerio de Defensa quiere pasar página de una vez y es por eso que a través de un frío comunicado se pronunciaron ante esta decisión, diciendo que ahora sí se pronuncia con profundo respeto ante el dolor de las familias y diciendo que respeta la sentencia. Pero jamás nos olvidaremos de ti, Giancarlo Lofredo. Y observan a 8 personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Esta es lamentablemente la manera en que aprenden a estos 4 chicos. Como ministro de Defensa Nacional, dejo en claro que no ha existido participación ni directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada. Ni de ti, Jaime Vela. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Ahora déjenos saber en los comentarios ustedes qué piensan de esta sentencia. Este documento que exhibo, esta transmisión, conforme lo pruebo con este documento que exhibo, esta transmisión se está haciendo el día 6 de enero del 2025 dentro del plazo establecido en el horario de máxima audiencia y en cadena nacional, dando de este modo cumplimiento a la sentencia. Señora jueza, he cumplido con lo que usted dispuso, a pesar de que llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se sancione su actuación, ya que la misma ha dado paso a una persecución política y no voy a permitir que su sentencia sea utilizada para arrodillar a las Fuerzas Armadas que trabajan por la paz y el respeto a los derechos humanos.
También se deberá investigar el uso de la narrativa de los derechos humanos como instrumento de persecución política. Las Fuerzas Armadas no permiten ni oportunismos ni intimidación, más aún en medio de un conflicto armado interno. Bueno, como lo mencioné, nosotros nos solidarizamos con toda la familia de los 4 menores y como gobierno nacional, como lo dijimos desde el primer momento y el presidente de la República hace un año lo mencionó, caiga quien caiga, ahora se ha evidenciado que nosotros respetamos la independencia de funciones, existe una sentencia y esa sentencia tiene que ser respetada. La sentencia del Tribunal Penal que declara culpables a 16 militares por el delito de desaparición forzada constituye un paso decisivo hacia la verdad y la justicia. Este fallo confirma que los crímenes graves no pueden ni deben quedar en impunidad y que las instituciones están llamadas a responder con firmeza cuando se vulneran derechos fundamentales. Desde el Gobierno Nacional reafirmamos nuestro compromiso irrestricto con la reparación integral de las víctimas, la garantía de no repetición y el respeto absoluto a los derechos humanos. La justicia no solo sanciona, también permite reconstruir la confianza ciudadana y fortalecer el Estado de Derecho. Nadie está por encima de la ley. Todo funcionario público, sin importar su rango o institución, que violente normas o derechos, deberá enfrentar las consecuencias legales correspondientes. Ningún objetivo, por trascendental que sea para el país, puede dar pie al abuso de poder o a generar complicidades con quienes atentan contra la ley. Como lo expresó el presidente de la República, Daniel Noboa, hace un año, el Ecuador avanza con una convicción clara: cero impunidad, sea quien sea. Esa época en la que el poder protegía a delincuentes quedó atrás. Hoy, el Ecuador reafirma que la ley, la justicia y los derechos humanos son innegociables. Y les digo guaguas porque eso es lo que son. Yo no sé en la cabeza de quién, viendo a un niño de 11 años, no se le ocurrió decir, no creen que nos estaremos excediendo. ¿Cuánto mide un niño de 11 años? ¿Cuánto pesa un niño de 11 años desnutrido que comía en el almuerzo de la fundación y de la iglesia del barrio y que asistía a sus clases gracias a esa colaboración? ¿Cuánto pesa o cuánto mide un niño que seguramente creció en la desnutrición? ¿Cuánto? No, pero era negro, ¿no? Y seguramente en este país ser negro significa ser delincuente, ser negro significa ser traficante, o ser negro significa, no sé, pues ser alguna de las bandas estas de la delincuencia organizada que ustedes dicen enfrentar, pero al día de hoy, nada. Segunda cosa, están diciendo que hay que buscar las causas estructurales, como siempre llegan, timbran y se van, ya no hay nadie en esas curules. Las causas estructurales tienen, por supuesto, normativa, desde el acceso a los derechos hasta el acceso a vida digna, y eso dice la Constitución, que hoy, en una entrevista donde pegó de alaridos del presidente de la República, dijo que pegan de alaridos los prefectos y alcaldes pidiendo recursos. ¿Saben qué hacen las alcaldías con los patronatos y las direcciones de acción social? Atender a la gente que el MIES no alcanza. ¿Con qué plata? Pero pegan de alaridos, ¿no? Seguramente. ¿Qué dice la Constitución? Artículo 151. Las ministras y ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción y serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones con independencia de su responsabilidad subsidiaria con el Estado. Claro que hay un responsable. Claro que hay un responsable. Y es el ministro de Defensa. Si a ustedes les importarían las Fuerzas Armadas, no pondrían a un pelele de ministro de Defensa, porque esa persona es la encargada de defender las Fuerzas Armadas y de hacer que la institución funcione. Si quieren que las Fuerzas Armadas recuperen lo que algún día fueron, porque lamentablemente están enfrentando en desigualdad de condiciones todo esto, piensen en otros funcionarios y no en gente que ni siquiera es capaz de hilar y de leer 2 oraciones seguidas para explicar qué fue lo que pasó. Pero para amenazar jueces, ahí sí le faltó boca, pues. Para amenazar jueces en cadena nacional, ahí sí le faltó tiempo, ¿no es cierto? Y ahí sí nadie dijo una palabra. Los nombres de los niños siempre van a estar presentes, no solo en los reclamos que hagamos, sino en el ejercicio de la política, para quienes los recuerden y para quienes obvien sus nombres, para quienes se hagan los que se olvidan sus nombres en televisión nacional y para quienes cuando lleguen acá piensen que es letra muerta. Porque esos guaguas todo el tiempo van a recordar que hay un Estado que no les da respuestas,
Este Estado, las mismas Fuerzas Armadas, artículo 158, las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico. Artículo 158 de la Constitución. Hay responsables y esta Carta Magna se respeta. Hay responsables. Si les incomoda hablar del tema, siento mucho. Pero a esos padres les hace falta un niño yendo al fútbol. A esas madres les hace falta un guagua yendo al catecismo. A ese papá le hace falta un guagua haciendo goles cada sábado. Porque para sorpresa de ustedes, racistas, discriminadores, los niños negros también tienen futuro. Los niños negros también son sanos. Las familias se esfuerzan a pesar de su pobreza. Así es que no se trata de cambiarle el espíritu a la resolución ni al informe. Se trata de ponerle nombre y apellido a las cosas. Desaparición forzada de menores de edad, mal procedimiento, vulneración a los derechos humanos y unos niños cuyos padres enterraron pies, cabezas y mano por separado. Eso le debe doler a cualquiera. Así es que revean bien cómo señalan y a quién, porque son los primeros a los que la vida y la política, con su sabiduría, les da la vuelta y les cierra la boca. Y aquí sí tenemos mucha memoria y el señor Reinberg con el señor Lofredo y muchos de estos asambleístas, y ni siquiera la señora Murillo, que ahora es ministra del Interior, de lo que es de gobierno, perdón, salieron a decir pues en su momento y a defender y a votar en contra de los 4 de las Malvinas, pues decían que eran criminales y que las Fuerzas Armadas habían actuado en derecho. Como que si el derecho permite matar a 4 menores de edad, ni siquiera a los adultos. Pero la realidad marca esta distancia, pues aquí se ve claramente cómo les está alcanzando y ellos no van a poder evadir su responsabilidad, lo cual tarde o temprano les va a llegar, porque ya cayeron los militares, lo cual se ha sancionado, pero también se espera responsabilidad de estos señores ministros y del mismo gobierno, pues esto es un crimen de Estado, nadie se engañe. Me dan otro like, comparte videos, suerte YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.